Hola, mi nombre es Leonardo Quiroga, soy estudiante del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA. Y este video es la evidencia de la actividad de elaboración de bases de datos, donde debo desarrollar una serie de pasos con el uso de bases de datos no relacionales o no SQL con MongoDB. Lo primero que voy a hacer es ver si tengo MongoDB en mi computador. Yo no lo tengo instalado todavía, entonces pues solamente lo quiero hacer como para mostrar cómo se revisa si tengo MongoDB en mi computador y es este comando MongoDB version. Si lo tuviera, debería aparecerme la versión. Como no lo tengo, pues eh, no lo reconoce. Ese es el primer paso y vamos a pasar a la instalación de MongoDB en mi computador. En cuanto a la instalación de MongoDB, podemos, digamos, hacerlo de dos maneras. Una es mediante la utilización de MongoDB Atlas, para la cual hay que eh, iniciar sesión en este link, o podemos hacer la instalación local, que es lo que yo voy a hacer. Pues acá ya me aparece el tipo de archivo que le funciona a mi computador, que es Windows, pero aquí hay otras opciones para Amazon, para Linux, perdón, para Mac y otras versiones también del MongoDB. Y así también pueden descargar otro tipo de archivo, el .zip o el MMSI. Le dan download, yo ya lo descargué y simplemente lo ejecutan. Yo lo voy a ejecutar y aparece este instalador. Le damos Next, aceptamos los términos, si los desean leer. Next, le damos la completa. Y acá en esta parte escogemos que se instale como un servicio, as a service. Ahí tal cual lo dejamos. Next. Y acá también escogemos que instale MongoDB Compass, que viene siendo una interfaz gráfica de MongoDB. Damos Next y damos Install. Ok, aquí ya terminó. Simplemente le damos Finish y también se abre este pantalla inicial de MongoDB Compass. Simplemente pues le damos Start y si queremos explorarlo, pues lo exploramos. Y eso debería ser suficiente para instalar MongoDB. Vamos a revisar en el símbolo del sistema para ver la versión que tenemos instalada. Vamos a instalar MongoDB, a revisar, perdón, versión. Aquí pueden suceder dos cosas, que nos muestre la versión o que simplemente vuelva a decirnos que no lo reconoce, como si no estuviera instalado. Pueden pasar las dos cosas y es muy recurrente que pase que no lo reconoce. En este caso sí lo reconoce porque yo ya hice un paso extra, yo había hecho una revisión anterior y no lo reconocía. Y esto se soluciona de la siguiente manera, es sencillo. Primero, pues lo que tenemos que hacer en caso de que no nos reconozca el Mongo, una vez habiéndolo instalado, es buscar en donde lo instalamos. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos al disco C, buscamos Program Files, después debe haber una carpeta que se llama MongoDB, después hay una carpeta por lo general que se llama Server, vamos a ir paso a paso. Este es mi disco C, vengo aquí a Program Files, acá busco MongoDB, aquí está la carpeta server y aquí debe aparecer una carpeta con la versión de MongoDB que usted haya instalado. En mi caso es la 8.2. Yo la abro y aquí hay una carpeta que se llama bin. Abro esta carpeta y voy acá a mi explorador porque la idea es copiar esta ruta. Copio la ruta, la copio y me voy a otro lugar. Abrimos las variables de entorno. Hay varias formas de hacerlo. La más fácil es con Windows R. Abrimos Windows R y ejecutamos este comando. sysdm.ctl. Y aquí nos va a abrir esta ventana. Buscamos opciones avanzadas y abrimos variables de entorno. Aquí en variables de entorno hay variables de usuario para el usuario local y variables de sistema. Buscamos en variables de sistema el que se llama path. Lo abrimos con doble clic y agregamos, le damos nuevo y agregamos el path del punto bin que teníamos acá. En este caso yo ya lo hice. Le damos, voy a hacerlo para que vean cómo es, nuevo, y aquí le doy control V y se va a pegar eso. Y después le damos aceptar, aceptar y aceptar. Y ya haciendo esto, ya debería reconocer acá cuando abrimos la consola. Digamos, aquí lo que deben hacer es cerrar esta consola, volver a abrir una para que le reconozca el cambio. Y hacen nuevamente el comando version. Y debe aparecerles algo similar a esto. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos trabajar con MongoDB dentro de nuestro IDE Visual Studio Code. Lo que hacemos es abrir un Visual Studio Code y lo primero es irnos acá a las extensiones e instalamos esta extensión MongoDB por Visual Studio Code. Si escribimos Mongo, es la primera que nos va a aparecer ahí. Vemos que es la del sitio oficial de MongoDB, simplemente le damos instalar. Y luego lo que tenemos que hacer es conectar con Mongo.
Y lo que podemos hacer es oprimir las teclas Control Mayús P. Entiendo que en Mac es algo diferente, pero bueno, no debe ser muy diferente. En Windows es Control Mayús P. eh, Creo que es Command Shift P en Mac. Entonces, lo que hacemos es oprimir el Control Shift P y escribimos MongoDB Connect. MongoDB Connect. Aquí pues nos va a decir que no está conectado con nada porque bueno, no lo hemos conectado con nada. Y si vamos a trabajar de forma local, simplemente lo que hacemos es le damos acá mismo en el connect, nos envía acá y copiamos este link, el MongoDB localhost, este es nuestro puerto local para trabajar con MongoDB. Y ahí le damos simplemente enter y él ya se conecta a MongoDB. Aquí ya está conectado en el localhost 27017, que ese es el local. Si vemos acá, en, digamos, este icono de MongoDB, le damos clic, aquí ya nos muestra que estamos conectados. Si lo hacen a través de Atlas, aquí lo que hacen es crear el clúster y utilizar como la cadena de conexión que le arroja Atlas y la pegan acá y ya se va a conectar a ese clúster. Aquí como lo que vamos a hacer unos ejercicios sencillos, listo, procedemos a empezar a hacer las actividades. Ya tenemos MongoDB en nuestro IDE funcionando. Y bueno, una vez tenemos MongoDB, podemos empezar a utilizar pues nuestros comandos de MongoDB para empezar a realizar las actividades. Eso sí, pues antes tenemos que estar seguros de que contamos con la consola de comandos de MongoDB. Eh, digamos que para eso lo que se hace es utilizar el comando mongo th y damos versión, y debería aparecernos la versión que tenemos instaladas. Si no está instalada, si no aparece nada, digamos acá, si no está instalada, le aparecería como que mongo sh no es un comando válido, que no lo reconoce. Si no está instalada, entonces hacemos lo mismo que hicimos cuando instalamos MongoDB. Hay un link de la consola de comandos de MongoDB que les abre esta página, que es aquí donde se descarga, vean MongoDB Shell Download, lo mismo, descargan el MSI, lo descargan y lo ejecutan y agregan la carpeta donde se instaló MongoDB Shell y la agregan al path para que les funcione, si no, no les va a funcionar. Es fácil porque ahí cuando va a empezar a instalar la shell de MongoDB, le muestra cuál es el path donde va a instalar, entonces simplemente copia y de una vez van al path de las variables de entorno y lo instalan. O sea, acá como ya tenemos MongoDB, la consola de MongoDB instalada, entonces procedemos mongo sh y aquí ya podemos empezar a utilizar comandos de MongoDB. Tiene que aparecerles esto, ya estamos usando MongoDB 8.2 y la consola 2.5, que fue la que nos arrojó acá. Aquí ya podemos empezar a utilizar comandos de MongoDB para empezar a hacer las actividades que nos pide la evidencia. La primera es crear una base de datos no SQL. Entonces el comando sería use, y vamos a ponerle mi base de datos. Aquí debería crear la base de datos, vamos a ver qué sucede, damos enter y ya estamos dentro de la base de datos. Estamos dentro de mi base de datos. Ok, el segundo paso es cree una colección de datos llamada parque. Entonces vamos a crear la colección de datos llamada parque. Aquí ya tenemos que usar el comando db create collection y entre paréntesis le llamamos parque. Entonces revisamos db create collection parque y simplemente damos enter, ya debería crearse. Ahí ya nos dice que se creó. Nos da un OK. Y lo que sigue es inserte 5 documentos con la estructura JSON creada. Vamos a, a, ¿qué? A insertar 5 documentos, me imagino que son 5 objetos con la estructura JSON creada. Pues yo lo voy a hacer de esta siguiente manera. Vamos a empezar. Entonces sería db parque, porque es en la colección parque que vamos a insertar. Insert main, porque vamos a insertar varios. Db parque insert main, listo. Y acá abrimos paréntesis, después abrimos corchetes. Y aquí, no, si le doy enter para bajar el espacio, se va a ejecutar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. No, más bien voy a ejecutar, voy a escribir el comando en un bloc de notas para hacerlo más fácil y después lo copio y lo pego. Vamos acá, este es el bloc de notas, vamos a escribirlo. db.parque, que es la colección, punto insert main.
Y acá lo que vamos a hacer es abrimos corchetes y damos un enter para irnos organizados. Y vamos con el primer objeto. DB, parque, insert many, y vamos con el primer objeto. Entonces, el primer objeto puede ser nombre, mm, Parque Simón Bolívar. Bolívar. Eh, ubicación, ubicación, perdón, ubicación, ambos puntos. Por ejemplo, aquí sería centro de la ciudad. Coma, vamos con el siguiente punto. Tamaño puede ser, por ejemplo, tamaño, eh, tamaño, radio. Continuamos con eh, horario. Ponemos acá que, por ejemplo, puede ser desde las 6 de la mañana. Eh, y pongamos uno último que sea como actividades. Mm, puede ser, por ejemplo, son varias. Vamos a abrir acá, caminar. mm, Adelante se pueden hacer deportes y pongámosle familia. Cerramos, cerramos y acá cerramos el corchete y vamos con el segundo objeto. Entonces, como van a ser similares porque todos son de parque, vamos a hacerlo rápido, copiando y pegando. 2, 3, ok, 4 y 5. Simplemente le vamos a cambiar rápido parque Ciudadela con subsidio. Eh, pongámosle aquí calle 80. Es grande también. Ese sí está abierto 24 horas. Entonces dejémoslo igual, dejémoslo desde las 6 de la mañana. Aquí también se puede caminar, hacer deportes. Aquí en vez de familiar, pongámosle asados. El otro parque puede ser, por ejemplo, el parque de los novios. También es en el centro de la ciudad. Este es mediano, pongámosle mediano, mediano. Este también tiene horario. Ahí no hay para hacer deportes, pero hay, por ejemplo, para hacer canoas en el lago. El otro, el parque, pongámosle el parque San Cristóbal, que es en San Cristóbal. Ese parque es grande, también es abierto desde las 6 de la mañana, se puede caminar a hacer deportes. Y cambiamos acá por nadar en la piscina. El último sería el parque de los hippies, que ese se queda en Chapinero, pequeño, y ese también está 24 horas, pero pues dejémoslo ahí. Allá pues no es para caminar, sino allá por ejemplo hacen eventos de música, entonces conciertos. Deportes tampoco es un parque para hacer deportes, pero entonces pongámosle descansar y dejémoslo así en familia. Y ese sería el, el, el qué, el objeto. Aquí como ya es el último, no necesita coma, vamos a cerrar el corchete y la llave que habría acá. Este, perdón, no es corchete, sino paréntesis. El paréntesis y la llave. Y listo, ese sería el comando, entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá en lugar de hacer todo esto. Aquí sería, ah, sí, este lo hice completo, entonces simplemente borramos todo y acá pegamos. Ok, aquí me arrojó un error. Ah, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Mm, bueno, voy a revisar el error y ahorita continúo. Bueno, entonces ya creamos el objeto. Vamos a ver perdón, la colección de objetos. Entonces lo que vamos a ver es si tuvimos éxito. Entonces el comando para verla sería db.parque, que es la colección, punto find, abrimos y cerramos y query, que nos muestra pues todos
Pues acá la tenemos, ya la creamos. Está el, creo que lo hice dos veces. Acá está. eh, Está Parque Simón Bolívar, Parque de los Novios, Parque San Cristóbal, bueno, ahí están. Y como ustedes ven, tiene un ID, digamos, este ID es como oculto, y están los campos con nombre, ubicación, tamaño, listo. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es actualizar los datos del primer y el último registro. Entonces para actualizar los datos se puede hacer de varias maneras. eh, Se puede hacer de varias maneras, digamos, se puede actualizar todo el objeto o una parte de él. Entonces, el comando que vamos a utilizar es el siguiente. db.parque, que es la colección que vamos a actualizar, update one. Y aquí abrimos los corchetes de parque update one y empezamos. Y damos la identificación de cuál es el objeto que queremos actualizar. Podemos hacerlo con el ID que nos da, que vimos ahorita cuando vimos la colección, o con alguno de los parámetros que tiene el objeto. Vamos a hacerlo con nombre, dos puntos, y acá damos parque Simón Bolívar. Es como ya le dijimos cuál es el que vamos a actualizar, cerramos acá, coma, y nuevamente abrimos, y ahora sí vamos a actualizar los datos que queremos actualizar. Aquí lo que hacemos es, sí, con eh, set, dos puntos, abrimos, y aquí le indicamos cuál es el campo que queremos actualizar. Por ejemplo, vamos a actualizar el horario, dos puntos, y acá le decimos que ahora es a las 10, habíamos dicho que era a las 6, digamos a la hora que es a las 7. Y podemos actualizarlo si queramos, vamos con, por ejemplo, con el tamaño, y ya no es grande, sino muy grande, por ejemplo. El parque, yo creo que es el parque más grande de Colombia. Y cerramos nuevamente y cerramos el paréntesis. Aquí hay que tener mucho cuidado con escribir exactamente igual el nombre del campo, y por ejemplo acá del identificador tiene que ser exactamente igual, si no, no va a ser la actualización. Igual acá también de los campos que vamos a actualizar. Y le damos Enter. Ahora sí, vamos a revisar nuevamente que deberían ya arrojarnos la actualización. Efectivamente sí funcionó, sí funcionó. Si ven acá Parque Simón Bolívar, ya no dice horario 6 sino 7, y en tamaño, ahora me dice que es muy grande, muy grande. Entonces, pues sí funcionó la actualización. Ahora vamos a actualizar del último, que viene siendo este Parque Nacional. Vamos a actualizar eso. Lo mismo, es igual, pero pues simplemente con el identificador vamos a utilizar el comando que ya hemos hecho, que es este. Y el nombre vamos a cambiarlo por Parque Nacional. ¿No? Vamos a cambiarle acá ubicación. Perdón, tiene que ser igual. Ubicación. Y ya no va a ser Usaquén, porque ese parque no queda en Usaquén, ese parque queda, creo que queda en Chapinero. ¿No? Chapinero, no estoy seguro, pero no queda en Usaquén. Y dejémosle el tamaño, no va a ser muy grande, porque ese parque, sí, ese parque es bastante grande. Entonces cambiémosle, mm, dejémoslo en grande. Listo, ya no va a ser muy grande, sino grande. Y ahí debería actualizarse. Aquí decimos que true, y aquí creo que nos está diciendo que si se hicieron las modificaciones, vamos a imprimir nuevamente. Y efectivamente, Parque Nacional ya no queda ya no queda en qué, en Usaquén, sino Chapinero, y el tamaño ahora es grande. Y por último, perdón, no es la última, sigue lista la colección completa. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo con este comando. Debe parque find Petty, pues ahí se lista la colección completa. El que sigue es borre el tercer documento de la colección del parque. Listo, vamos a intentar borrar entonces el tercer documento de la colección del parque. Bueno, el siguiente paso es borrar el tercer documento, o sea, el tercer objeto de la colección del parque. Yo de paso ahí corregí un error que había cometido, porque cuando estaba cambiando el campo tamaño, escribí tamaño, por eso fue que se creó un nuevo campo acá abajo, entre comillas, llamado tamaño. Entonces ya lo corregí, ya lo cambié. Lo hice con este comando, ya se los voy a compartir. Eh, es básicamente el mismo de actualizar. Simplemente se le indica el, el objeto que se va a actualizar, y se le indica aquí que vamos a actualizar el objeto. Aquí lo hice con ID, y aquí en vez de set se pone onset y se le identifica cuál para que lo elimine. Entonces ya eliminé ese objeto que se va a crear aquí abajo. Y listo. Entonces, ¿cómo eliminamos el tercer objeto de la colección? Entonces, db punto, la colección parque, y aquí el comando es delete. Bueno,
Sí, habíamos visto que antes era find y anteriormente habíamos utilizado update one y aquí en este caso vamos a utilizar eh, delete. Por ejemplo, cuando ingresamos los objetos utilizamos insert menu. Entonces acá vamos a borrar delete one y acá lo que hacemos es abrimos paréntesis, eh, abrimos corchetes, le identificamos cuál es el que vamos a borrar, que en este caso es el tercero, vendría siendo, decimos Bolívar el primero, Parque de los Novios el segundo, Parque San Cristóbal es el tercero. Entonces borramos Parque San Cristóbal. Cerramos comillas, cerramos corchetes y cerramos paréntesis. Y aquí ya debería borrar el parque, perdón, aquí me faltó decirle que pues, es por el nombre, nombre, el atributo nombre, ahora sí debería borrarlo. Nombre, Parque San Cristóbal, listo. Y acá le damos, y listo, delete count. Ahí aparece que sí lo borró, entonces vamos a imprimir nuevamente la colección. Ay, aquí vamos a imprimir nuevamente la colección. Parque Simón Bolívar, Parque de los Novios, Parque de los Hippies y Parque Nacional, ya no me aparece el, el tercero. La siguiente es listar, ya lo hicimos, ya listamos. Y el último es cree la sentencia que permita obtener un documento según el número de placa del documento. Entonces, ese último, vamos a hacerlo. Entonces, para hacer ese último punto, pues ya como hemos impreso varias veces aquí la colección, este sería lo que yo entiendo que llaman acá placa de documento, el ID. Entonces vamos a buscar el objeto de acuerdo al ID. Vamos a buscar, por ejemplo, el parque de los hippies. Entonces el comando sería db.parque.find one, abrimos paréntesis, abrimos corchetes y le vamos a decir que vamos a buscar por ID, por ID. Entonces, como cerramos acá, vamos a buscar por ID. Aquí le tenemos que dar el ID que estamos buscando. Entonces aquí le decimos que es por object ID. Bueno, vamos a copiarlo aquí porque este número está bien largo. Object ID. Y creo que aquí lo copió bien. Object ID 68 y termina en BAC. Sí, ahí está. Y acá cierra este paréntesis, cierra el corchete y cierra el otro paréntesis. Y aquí debería encontrarlo. Vamos a probar. Ok, aquí dice que object is not defined. De pronto fue que me equivoqué. Vamos a revisar. Y sí, efectivamente me equivoqué porque puse ID con mayúscula la D y no es con mayúscula. Pero ahora sí debería funcionar. Efectivamente, que aquí nos traigo el parque de los hippies. Y pues con esto culminamos las actividades. Estas son las actividades que pedí hacer con MongoDB. Bueno, muchas gracias. Espero pues haya sido de agrado el video.